Muy buenos días, sean todos bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. A nuestros hermanos también invitados que nos visitan, siéntanse bienvenidos aquí en esa mañana. Vamos a ponernos de pie, si no es mucha molestia, para orarle al Señor y pedir su bendición en ese tiempo que vamos a comenzar la exposición de su palabra. Vamos a orar. Amantísimo Dios del cielo y de la tierra, Padre, te alabamos y te damos gracias. Te bendecimos, Señor, por quien tú eres y por lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas cada semana de venir aquí, Señor, a tu casa, a poder alabar tu nombre y a poder glorificarte, a poder compartir con los hermanos y poder tener, Señor, ese tiempo de adoración a tu nombre. Padre, de igual forma queremos pedirte por este momento que vamos a tener la exposición de tu palabra. Número uno, implorándote, Señor, para que seas tú que hables en esta mañana, Señor. Que yo sea simplemente un instrumento tuyo para proclamar tus ideas, Señor, tus palabras, tus mandatos que están aquí en tu escritura, Señor. Y de igual forma te quiero pedir para que tú prepares nuestros corazones, Señor, para recibirla y ponerla en práctica. Derrama tu espíritu sobre nosotros en esa mañana, Señor, para que podamos entender, para que podamos, Señor, aplicar y podamos ser transformados, Señor, con el poder de tu palabra. Gracias, Señor, infinita te damos por todo esto, en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Pueden sentarse. Si alguien no tiene una Biblia, puede levantar su mano, que uno de los sugieres con mucho gusto le llevará una. Yo quisiera comenzar esa mañana haciendo una pregunta, pero una pregunta a la cual yo no quiero que levanten la mano o respondan en voz alta, sino que simplemente se respondan a sí mismos. Y la pregunta es la siguiente: ¿ama usted a Dios? ¿Ama usted a Dios? A simple vista, mi suposición es que todos nosotros podamos decir, sí, verdaderamente yo amo a Dios, yo amo su palabra, amo a Cristo. Pero aunque la pregunta en sí es sencilla y es simple, la respuesta no lo es. Porque si nosotros respondemos esa pregunta con una afirmación, si nosotros decimos sí, verdaderamente yo amo a Dios, pues entonces nosotros nos estamos comprometiendo y nos estamos sometiendo a todas las implicaciones de lo que consiste amar a Dios. Si nosotros decimos sí, yo amo a Dios, pues entonces nos comprometemos a someternos a las condiciones de amar a Dios, por así decirlo. Y es por esa mañana que yo quería, vamos a ver un pasaje en las Escrituras que precisamente habla acerca de eso, del amor a Dios. Y vamos a ver en esa mañana los dos principales mandamientos de la ley de Dios, que se encuentran aquí nombrados en el libro de Marcos, capítulo 22, versículo 34. Así que si tienen su Biblia, por favor, vayan conmigo a Marcos, capítulo 22, versículo 34, y vamos a ver cuáles son esas implicaciones, cuáles son estas, por así decirlo, compromisos que lleva el amar a Dios. El título del mensaje de esa mañana es ¿por qué es el gran mandamiento? Perdón, Mateo capítulo 22, disculpen. Mateo capítulo 22, versículo del 34 al 40. Y dice así la palabra de Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Que el Señor bendiga su palabra. Al Señor Jesucristo aquí le hacen una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y uno pudiera decirse como que esa pregunta en sí es un poco fácil, pero a la vez complicada.
Sin embargo, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, la cual todos nosotros conocemos y hemos escuchado en un momento de nuestra vida, es una respuesta que dice aquí, este es el gran mandamiento. De todos los mandamientos que nosotros encontramos en las Escrituras, este es el mandamiento principal. Y esa mañana vamos a responder la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué este mandamiento es el gran mandamiento? Nosotros vemos aquí en este pasaje que nuestro Señor Jesucristo es interrogado por un intérprete de la ley. Y vamos a hacer un poco de análisis contextual para saber dónde nos encontramos en este pasaje. En el momento del suceso, Jesús se encuentra aquí debatiendo en el templo con los principales líderes religiosos. Esta es precisamente en su última semana antes de ser crucificado, lo que muchos de nosotros conocemos como la semana de la pasión de Cristo. Entonces aquí viene Jesús y en los versículos anteriores que nosotros no leímos, vemos que uno de los grupos de los saduceos le hace una pregunta a Jesucristo con respecto a la resurrección. Como ustedes recordarán, los saduceos era un grupo religioso judío que se caracterizaba por no creer en la resurrección de los muertos. Sin embargo, ellos tratan de tentarle haciéndole una pregunta sobre la resurrección. Pero Jesucristo, conociendo los pensamientos y conociendo, siendo todo omnisciente, es capaz de responder su pregunta, pero no solamente responder su pregunta, sino evidenciar el error de la doctrina de los saduceos. Y los fariseos, que también están presenciando eso, al ver cómo Jesús respondió y ver cómo Jesús, por así decirlo, derribó el argumento de los saduceos, ellos vieron una oportunidad de tentarle. Los saduceos y los fariseos tenían un conflicto constante precisamente sobre eso, sobre la resurrección de los muertos y los libros de los profetas. Y en su mente los fariseos dijeron, bueno, si Jesucristo hizo quedar mal a los saduceos y nosotros hacemos quedar mal a Jesucristo, por ende nosotros permanecemos como el grupo religioso superior. Nosotros quedaríamos comprobados como lo que somos quienes están en lo correcto. Y es por esa razón que este intérprete de la ley decide tentar a Jesucristo con esta pregunta. Ahora, algo interesante sobre este intérprete de la ley, y es que en Marcos capítulo 12, versículo 28, si quieren lo pueden buscar, es el pasaje paralelo de este relato. Nos dice aquí Marcos que este intérprete de la ley era nada más y nada menos que un escriba. ¿Y quiénes eran los escribas? Los escribas eran parte del grupo de lo que eran los fariseos y de Sanedrín. Los escribas eran personas especializadas en lo que es la explicación de la aplicación de la ley. Y yo sé que es un poquito complicado, así que lo voy a simplificar. Básicamente el trabajo de ellos era saber cómo aplicar la ley de Moisés. Era estudiar la ley de Moisés, era estudiar sus mandamientos y poder decir, mira, la palabra de Dios dice esto, por ende nosotros tenemos que hacer eso. Y ese era el trabajo de los escribas. Muy a menudo los escribas probaban el conocimiento de los maestros o rabí, como se le llamaba en aquel entonces, haciéndole preguntas sorpresas precisamente acerca de la ley. Y eso es lo que este escriba le está haciendo a Jesucristo. Él le salta con una pregunta con el propósito de probar, de poner a prueba su conocimiento, a ver si Jesús respondía de la forma correcta. Y vemos más adelante que Jesús le responde con la pregunta. Pero eso es muy interesante, le responde la respuesta. Pero algo interesante es la pregunta que ese escriba le hace. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Los fariseos de aquel entonces decían que toda la ley mosaica, dígase desde el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio, nosotros encontrábamos 613 mandamientos. O sea que aparte de los 10 mandamientos que nosotros conocemos, también habían 603 mandamientos estipulados en toda la ley mosaica. Y eso no solamente era así, sino que ellos decían, de esos 613, 365 mandamientos eran prohibiciones, dígase, ustedes no pueden hacer esto o no harán esto, y 248 eran mandamientos. Por ejemplo, debes honrar o debes dar o debes hacer esto y aquello.
Pero entonces ellos venían y separaban incluso en otra categoría los mandamientos, sino que ellos separaban los mandamientos o las leyes en lo que eran leyes mayores, dígase, como ellos decían, pesadas, y las leyes menores, o como ellos decían, livianas. Las leyes mayores eran los mandamientos que eran muy importantes de obedecer y que todo judío debía asegurarse que lo cumpliera. Las leyes livianas o las leyes menores no eran tan importantes y uno no tenía que hacer tanto énfasis en cumplir esas leyes. Pero aquí está lo interesante del caso. Tanto los fariseos como los escribas y los rabí, no estaban completamente de acuerdo en cuál mandamiento caía en cuál categoría. Aunque ellos tenían una idea general, no podían estar en completo acuerdo de decir, ok, estos son los mandamientos mayores y estos son los mandamientos menores. Por ende, esta pregunta que le hacen a Jesucristo, precisamente esa pregunta, era una pregunta que se hacía comúnmente en este tiempo. Era una pregunta que era siempre motivo de debate, era una pregunta que siempre era debatida y hablada entre los círculos religiosos. O sea, que el hecho que el escriba le hace esta pregunta a Jesús, bajo ninguna circunstancia debía ser una sorpresa para Jesús o las personas que estaban presenciando. Pero la respuesta de Jesús es sumamente interesante, lo que dice en estos versículos. ¿Y cuál es la respuesta que el Señor Jesús le da? Le dice, en el versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y aquí nuestro Señor Jesucristo está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Ese es el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Y este pasaje era conocido como la Shema. Era una palabra en hebrea, que básicamente lo que quiere decir es oír. Y la palabra viene del mismo versículo, como dice en Deuteronomio 6, 4 al 5, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y los judíos repetían este versículo a diario. De hecho, 2 veces al día, por ser más específico, en la mañana y en la noche. Y hacían eso como una forma de oración hacia el Señor. Nosotros pudiéramos decir, y decíamos el domingo pasado, que ese versículo, Deuteronomio 6:5, era para el judío lo que Juan 3:16 significa para nosotros. Era como, por decirlo, el versículo clave, la punta angular de toda la ley de todo el Antiguo Testamento. Y este es el versículo que está citando nuestro Señor Jesucristo. Pero es muy interesante las palabras que nosotros vemos en esa respuesta. Número 1, ¿cuáles son lo que dice Jesús? Dice aquí que amarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y a qué se hace referencia con el corazón? Hace referencia a lo que son las afecciones, los sentimientos, los deseos, la conciencia, las intenciones, básicamente nuestra esencia, quienes nosotros somos en realidad, quienes somos todos nosotros en nuestro interior, ese es nuestro corazón. Pero también dice que le debemos amar con nuestra alma. Y nuestra alma es nada más y nada menos que nuestro espíritu, la vida espiritual de nosotros, la parte eterna de nuestro cuerpo, en la cual que cuando nosotros muramos no morirá, sino que pasará la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Después dice que debemos amar a nuestro Dios con toda nuestra mente. Y cuando habla de mente está haciendo referencia a intelecto, al raciocinio, está haciendo referencia a los pensamientos. Y por último, el pasaje de Marcos agrega también con todas nuestras fuerzas. ¿Qué quiere decir eso? Con todo nuestro cuerpo, con la parte física de nosotros, con nuestra voluntad. Pero ¿en qué se resume este versículo? ¿Cuál es, por así decirlo, el mandato llano y simple de ese versículo? Que todo lo que somos nosotros, todo lo que es nuestro ser, toda y cada una de las partes que forma y conforma mi ser, dígase todo lo que es Eddie Jesús, debe amar a Dios. Todas y cada una de las partes de mi ser debe amar a Dios. El propósito de este versículo no es identificar las funciones de cada una de las partes, por así decirlo. Vamos a hacer una doctrina sobre qué habla de la mente o la fuerza o el espíritu, sino más bien todo
todo lo que conforma tu ser, en todo tiempo y en todo lugar, debe adorar, debe amar a nuestro Dios. Y esa es la respuesta que le dice el Señor Jesucristo. Pero hay algo muy interesante en esa respuesta, y es la palabra amor. Muchos de ustedes sabrán, porque ya es un conocimiento bastante amplio, de que la palabra amor que se está usando aquí es la palabra griega ágape. Y esa palabra griega significa un amor sacrificial, significa significa aquel que lo da todo sin esperar nada a cambio. Es un amor sin restricciones y sin límite. Y esa misma palabra es la que nosotros vemos constantemente que se usa en las Escrituras para hacer referencia al amor que tuvo Dios, que tiene Dios por nosotros los pecadores. Ese amor que impulsó a nuestro Señor Jesucristo a descender del cielo, a hacerse hombre, vivir una vida obediente y morir en la cruz. Todo eso por el amor ágape que Él tenía hacia nosotros. Ese amor sacrificial. Es un amor comprometido. Y no significa un sentimiento, no significa de tener cariño o afecciones o de tener un aprecio. No, va mucho más de ahí. Significa tener un amor comprometido, un amor cuyo principal propósito es obedecer a Dios, aunque esto implique que yo me humille en una o en todas las áreas de mi vida. Es un amor cuyo principal propósito es obedecer a Dios. Y cuando nosotros tomamos esto y lo ponemos junto en perspectiva, cuando nosotros ponemos lo que está diciendo Jesús acerca de amarlo con todo nuestro ser y teniendo en consideración lo que significa la palabra amor, ¿qué es exactamente lo que está diciendo Jesús en este versículo? ¿Cuál es la enseñanza que nosotros vemos, el mandato que nosotros vemos aquí en estos versículos? Bueno, es lo siguiente. Nosotros pudiéramos decir o traducir ese versículo de la siguiente forma. Amarás al Señor tu Dios de tal forma que le entregarás todo tu corazón, que le entregarás todo tu alma, que le entregarás toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios de tal forma que tú le entregarás todo lo que es tuyo, sin pedir nada a cambio, sin ninguna condición y sin ninguna medida o restricción. Y este es el mandato que nosotros tenemos. No es una opción. Si nosotros profesamos creer en Cristo Jesús como Señor Salvador, si nosotros profesamos ser cristianos, no es una opción para nosotros, es un mandato. Pero para poder ver ese versículo desde otro punto de vista, vamos a verlo como una pregunta. En vez de darle el tono imperativo que tiene el versículo, vamos a darle un tono interrogativo y diría de esta forma. ¿Amarías al Señor tu Dios de tal forma que le entregarías todo tu corazón, que le entregarías toda tu alma, que le entregarías toda tu mente? Y si Él así lo pidiere. Y no tenemos que limitarnos solamente a esas cosas. Podemos limitarnos a cualquier otra cosa que nosotros apreciemos o cualquier otra área que implique nuestra vida aquí en la tierra. Entregarías lo más precioso, lo más valioso que tú tienes en tu vida y lo entregarías en el altar de Dios, de la misma forma que Abraham entregó a su hijo Isaac en el altar cuando el Señor se lo pidió. ¿Acaso nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso? ¿Acaso estaríamos dispuestos a sacrificar mi carrera, mis estudios, mi reputación, mi familia, mis riquezas, mi tiempo en el altar del Señor si así Él me lo pidiere? Y ahí entonces es donde se pone a prueba nuestro amor. Aquí es entonces nosotros vemos verdaderamente el grado de compromiso que tiene nuestro amor por nuestro Señor. Si estaríamos dispuestos a darlo todo de una forma ágape, de una forma sin medida a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en nuestro país tenemos una bendición y esa es que por muchos años nosotros hemos contado con la presencia de misioneros que han venido a nuestro país precisamente para cumplir el llamado del Señor, para cumplir la gran comisión de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos.
Y es posible que nosotros demos por sentado la visita de esos misioneros, pero tenemos que a veces sentarnos y pensar en lo que implica a ese misionero dejar su país para venir a nuestro país a servir al Señor. Implica, por ejemplo, dejar a sus familiares, a sus padres, a sus amigos. Implica cambiar la cultura por completo. Y vamos a usar como ejemplo los americanos, que son los misioneros más predominantes en nuestro país. Implica dejar esa cultura americana en la cual ellos habían crecido toda su vida para venir y aprender una cultura que es nuestra cultura dominicana desde cero. Pero no solamente eso, sino también aprender el idioma, tener que aprender a hablar español, tener que exponer a sus familias a un mayor grado de peligro, porque vamos a ser realistas. En Estados Unidos, seguimos usando Estados Unidos como ejemplo, la vida es más segura, tienen más comodidades, tienen más seguridad. Sin embargo, venir aquí a ese país a exponer a su familia a un mayor peligro por obedecer el mandato. Renunciar a un salario para vivir por fe, dependiendo cada día de la provisión del Señor. Y renunciar a todas las comodidades, privilegios, beneficios y avances tecnológicos que puedan tener en su país para venir a un país tercermundista, para venir a un país como nosotros, que en vez de ser un avance viene siendo un retroceso en términos mundanos o carnales. Sin embargo, ese tipo de personas, estos misioneros que lo dejan todo para venir al Señor, lo hacen de una forma sacrificial. ¿Por qué? Porque aman a Dios. Y porque ellos entienden que eso es lo que el Señor está pidiendo que traiga al altar. Y ahora entonces tenemos que tener pendiente de que nuestro Señor nos está diciendo aquí que todos nosotros, todo lo que compone nuestra vida, todo lo que compone nuestro ser, debe ser entregado delante del Señor, debe ser traído delante del Señor de una forma sacrificial y sin ninguna restricción. El amor verdadero es evidenciado por el sacrificio, y amor que carece de sacrificio no es amor verdadero. El amor verdadero es evidenciado por el sacrificio que nosotros hacemos, y si no hay sacrificio, pues entonces no hay un amor verdadero. Pero ese es solamente el primer mandamiento. Hay otro mandamiento que le da Jesús aquí en el versículo 39. Y algo sumamente interesante, porque si nosotros vemos el versículo, el escriba en ningún momento le preguntó al Señor cuál era el segundo mayor mandamiento. Él le preguntó cuál es el gran mandamiento. Sin embargo, Jesús entendía y sabía que junto con el primer mandamiento era mandatorio y obligatorio hacer referencia al segundo mandamiento. De hecho, dice aquí en el versículo, al principio del versículo 39, y dice, y el segundo es semejante, o sea, es semejante al primero, es idéntico, es parecido, van de la mano el uno con el otro. Y si tú aplicas el primero, obligatoriamente tienes que aplicar el segundo. ¿Pero por qué? Bueno, vamos a ver más adelante por qué esos dos son semejantes. Pero vamos a ver el segundo mandamiento, lo que está diciendo aquí Jesucristo. El segundo mandamiento es sencillo y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuevamente nuestro Señor Jesucristo está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Para ser más específico, Él está citando a Levítico capítulo 19, versículo 18. Y dice aquí, amarás a tu prójimo. Y esa palabra amor es la misma que Él usó en el versículo anterior para hacer referencia a Dios. Es un amor ágape, es un amor entregado, sacrificial, aquel que lo da todo sin esperar nada a cambio. Y lo que Él está diciendo es de la misma forma que nosotros amamos a nuestro Dios, de la misma forma que nosotros nos entregamos a nuestro Dios, de esa misma forma nosotros debemos amar a nuestro prójimo y debemos entregarnos a nuestro prójimo. Y aquí surge otra pregunta que nosotros debemos contestar. ¿Quién es el prójimo? ¿O qué es el prójimo? La palabra prójimo significa vecino o amigo. Y para los judíos, esa palabra, cuando los judíos hablaban de un prójimo, en su mente ellos decían que prójimo es todo aquel que pertenece o que es miembro de la nación hebrea. En otras palabras, mi prójimo es mi compatriota judío, simple y llanamente.
Pero Jesús redefinió el concepto de prójimo y él dijo que en su enseñanza que el prójimo es toda persona que sin importar su nacionalidad y sin importar su religión, nosotros tenemos un contacto o conocemos en algún momento de nuestra vida. En otras palabras, todo el mundo que no soy yo, ese es mi prójimo. Y para entender el mensaje de ese versículo y la enseñanza que dice Jesús, es necesario que nosotros veamos la parábola del buen samaritano, porque precisamente la razón por la cual el Señor nos da la parábola del buen samaritano es porque un intérprete de la ley, no ese mismo, pero otro intérprete de la ley, le hace esta misma pregunta: ¿quién es, por tanto, mi prójimo? Y si tienen su Biblia, vayan conmigo por favor bien rápido a el libro de Lucas, en el capítulo 10, versículo 25 al 37. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Y vamos a leer este pasaje que hace eco, por así decirlo, del pasaje que estamos estudiando en esta mañana. Dice así Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Dice: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré en la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has dicho, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que te gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Y qué nosotros vemos en ese pasaje? Un pasaje que todos nosotros conocemos. Bueno, número 1, aquí vemos un hombre. Vamos a decir por el contexto que ese era un hombre judío, el cual cayó en una necesidad de camino a Jericó, descendiendo de Jerusalén a Jericó. Dice aquí que fue, por así decirlo, atracado y dejado medio muerto por los ladrones que le embistieron. Y vemos aquí como en ese camino pasan por ahí 2 de sus compatriotas. Pasa un sacerdote y un levita. O sea que no pasaron cualquiera, sino que pasaron 2, por así decirlo, líderes religiosos. Pasaron 2 personas que si alguno tenía que ayudarlos, se suponía que debieron de haber sido ellos. Sin embargo, tanto el sacerdote como el levita siguieron de largo y se hicieron de la vista gorda de las necesidades de este hombre. Pero vemos aquí que llega una tercera persona a esta escena, y esta es el samaritano. Como ustedes sabrán, los judíos y los samaritanos se odiaban, se despreciaban en gran manera, al punto tal que los judíos preferían desviarse y alargar un viaje de 2 y 3 días más, simplemente con el hecho de no tener que cruzar por Samaria. O sea que nosotros vemos aquí de que ese samaritano, en el contexto en que él se encuentra, él no tiene ninguna razón, no tiene ningún motivo, no tiene ningún compromiso para ayudar a ese judío. No tiene ningún compromiso moral, ningún compromiso social ante su sociedad para él darle la mano y prestarle servicio a este judío. Sin embargo, dice aquí el pasaje que este samaritano se compadeció del judío.
fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Bueno, le ayudó, le sanó sus heridas, le dio albergue, cuidó de él, pagó su tratamiento para que no le falte nada y sacó de su tiempo para ayudarle. En otras palabras, el samaritano se sacrificó a sí mismo para darle el mejor cuidado posible a ese judío que había caído. El samaritano se había sacrificado de sí mismo para darle. No le dio lo que le sobraba, sino que lo amó. Amó a su prójimo de tal manera que implicó un sacrificio para él. Pero esto no le importó en lo absoluto. Él lo hizo sin esperar absolutamente nada a cambio. Y este samaritano lo que hace es cumpliendo la palabra que nos dice Jesús en Mateo 7:12, cuando dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En otras palabras, eso es lo que significa amar al prójimo. Significa poner al prójimo por encima de ti mismo y amarle como me gustaría a mí que yo fuera amado. Amar a tu prójimo de la misma forma en que a mí me gustaría que yo fuera amado. Y si fuéramos a poner ese pasaje en términos de hoy en día, si pudiéramos cambiarlo, por así decirlo, y usar palabras contemporáneas, ¿qué implicaría para nosotros hoy en día amar a nuestro prójimo? Implicaría buscar el bienestar de todo aquello que nos rodean, de toda persona que nos rodean, aun cuando eso implique un sacrificio de mi parte. También implicaría no condicionar el grado o el nivel de mi ayuda a la persona, como dice la palabra en Santiago, no haciendo acepción de persona. Implicaría no hacerse de la vista gorda ante la necesidad. Cuando vemos la necesidad, simplemente ignorarlo, voltear la cara para no sentirnos comprometidos o culpables. Pero más que nada implicaría poner a todo el mundo por encima de nosotros, poner a la otra persona por encima de nosotros mismos. Y es aquí donde dice que esos mandamientos son inseparables, porque el cumplimiento de ese mandamiento es obligatorio para cumplir el otro mandamiento. El cumplimiento de uno obliga al otro a que sea cumplido, y es por eso que el Señor dice que son inseparables. Mira cómo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 19 y 21, dice así: nosotros le amamos a Él. ¿A quién? Haciendo referencia a Dios y a Cristo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues que el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y aquí vemos cómo el apóstol Juan hace eco de la misma enseñanza que nos está diciendo aquí Jesucristo en el libro de Mateo. Hace eco del mismo principio de que si tú dices que tú amas a Dios, entonces por defecto tú debes amar también a tu prójimo. Y aquel que ama a Dios y no ama a su prójimo, no ama a su hermano, simplemente no ama a Dios en primer lugar. Pero también sucede al revés. Cuando nosotros amamos a Dios, resultado de ese amor a Dios va a ser un amor a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Y de estos dos mandamientos, como dice el Señor, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mira cómo dice aquí en el versículo 40 de nuestro pasaje en Mateo. Dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La palabra depende en el griego quiere decir suspende de o cuelga de. En otro sentido, en otra palabra, toda la ley y todos los profetas cuelgan de estos mandamientos. Y cuando habla de la ley y habla de los profetas, está haciendo referencia al Antiguo Testamento, porque así era como se le refería en ese entonces. Pero también hace referencia hoy en día nosotros a toda la palabra de Dios, desde el principio hasta el fin, incluyendo el Nuevo Testamento. Y Jesús está diciendo lo siguiente: el núcleo, la esencia de toda la ley de Dios, la esencia de toda la palabra de Dios se resume en estos dos mandamientos. ¿Cuál es? Ama al Señor tu Dios con todo tu ser
y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, entonces no tendremos dioses ajenos, no haremos imágenes de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No tomaremos el nombre de Jehová en Dios en vano, porque le amamos. Y no acordaremos el día de reposo, nos acordaremos el día de reposo para santificarlo, por cuanto amamos a Jehová, haciendo referencia en este caso a lo que es la nación judía. Pero también si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces honraremos a padre y madre, entonces no mataremos, entonces no cometeremos adulterio, no hurtaremos, no hablaremos falso testimonio con nuestro prójimo y no codiciaríamos las pertenencias de nuestro prójimo. En otras palabras, los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos, también se resumen en estos 2 mandamientos. Amarás a Jehová tu Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verdaderamente toda la ley de Dios descansa en estos 2 mandamientos. Y de igual forma nuestra vida también tiene que descansar en estos 2 mandamientos. De igual forma nuestra vida debe ser influenciada por estos mandamientos. Toda mi vida debe estar influenciada por mi amor a Dios y mi amor a prójimo. Todo lo que yo haga en la vida debe ser con el propósito de amar a Dios o de amar a mi prójimo. Y desecharé todo lo que en mi vida no me ayuda a amar más a Dios y amar más a mi prójimo. Pero ahora, en forma de pregunta, al final de mi vida, cuando yo parta de este mundo y llegue ante la presencia de Dios y el Señor juzgue mi vida, la juzgará y será identificada porque amé a Dios sobre todas las cosas y porque amé al prójimo como a mí mismo. Verdaderamente, de igual forma como toda la ley, todo lo profeta y toda la palabra de Dios dependen de esos 2 mandamientos y cuelgan de esos 2 mandamientos y descansan en esos 2 mandamientos, de igual forma nuestra vida debe descansar, debe depender y debe colgar de estos 2 mandamientos. Y cuando nosotros permitimos y hacemos esto, entonces toda nuestra vida queda impactada precisamente por eso, por el gran mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo quiero aprovechar para decir que si hay alguien aquí en esa mañana el cual ha escuchado ese mensaje, pero todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, todavía no ha reconocido como Señor y Salvador personal, déjeme decirle que amar a Dios con todo tu ser empieza entregándole tu vida a Cristo. Amar a Dios sobre todas las cosas empieza entregándole tu vida a Cristo en primer lugar. Amén. Vamos a orar. Si hay alguno aquí en esa mañana, el cual después de ver lo que dice la palabra de Dios ha llegado a la conclusión de que verdaderamente yo no amo al Señor. Verdaderamente mi vida no está evidenciado por este gran mandamiento y por el segundo mayor. Evidentemente tampoco me he dado cuenta de que mi vida ha sido entregada a Cristo. Dice la Biblia que lo que debemos hacer en ese momento es, número 1, reconocer nuestros pecados ante el Señor, reconocer nuestra pecaminosidad y que merecemos el castigo eterno. Pero también reconocer el sacrificio, el amor que Él hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado y tomando nuestro lugar. Y dice la palabra de Dios que si nosotros clamamos en arrepentimiento, si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que se levantó de los muertos, seremos salvos. Y en esa mañana yo quiero invitarte, si todavía tú no lo has hecho, precisamente que tú hagas eso. Mientras estemos orando ahí en tu corazón, ahí en tu silla, simplemente pide al Señor que perdone tu pecado, que perdone todas tus faltas
que te otorgue el don y el regalo de la vida eterna, y que sobre todas las cosas que te ayude a amarlo a Él con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu palabra, y te damos gracias, Señor, por cómo tú nos redarguyes, Señor, nos motiva y nos confrontas. Rogándote, Señor, para que estos mandamientos que hemos visto, que aunque son simples, Señor, sabemos que son tan difíciles de cumplir. Sabemos que solo podemos hacer, Señor, por obra y gracia tuya y por el poder de tu Espíritu. Y es por eso que nosotros te imploramos y que tú nos concedas la gracia necesaria y la fuerza necesaria, Señor, para poder llevar eso a cabo. Permite, Señor, que nosotros no seamos oidores, sino también hacedores, y que podamos, Señor, verdaderamente poner nuestra vida en dependencia de estos dos mandamientos, de amarte con todo nuestro ser, pero amar al prójimo como a nosotros mismos. Gracias por tu palabra y gracias por ese tiempo que hemos compartido. Bendícenos, Señor, y despídenos en paz. En el santo nombre de tu Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén.